Por lo menos que ella oiga, ¿verdad? Sí, listo. Entonces, Ujú. estuvimos viendo ahora la segunda parte de Génesis, ¿verdad? Lo primero que leímos fue Génesis del 1 al 14, ¿verdad? Que es toda la parte de la creación, toda la parte de las historias de Noé, de, de, de la Torre de Babel y todo lo que vimos en esa parte. Y ahora vamos a empezar a ver Génesis 15 en adelante, es ya cuando Dios empieza a centrar su historia en los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, Israel, que termina con José en Egipto. Ahí termina lo que es Génesis, toda la parte de los patriarcas. La parte de los patriarcas lo vimos anteriormente, entonces no vamos a hablar sobre esos temas específicamente de los patriarcas. Pero me gustó mucho el tema de hoy porque empieza a verse eh, cómo es que Dios se relaciona con su pueblo. Y lo que se llama, y el estudio de hoy se llama las alianzas de Dios con el hombre. Porque Dios siempre se ha relacionado con el hombre, con el ser humano, se ha relacionado por medio de pactos, por medio de alianzas, por medio de reglas. Las reglas siempre han estado presentes en toda relación de Dios con el hombre, pero no son reglas restrictivas, no es para que el hombre se comporte, sino más bien es para proteger al hombre. Las reglas, los límites nos ayudan siempre a protegernos a nosotros y buscar y encontrar la felicidad. Creo que es importante, el mismo Jesús lo dice, vea, yo le pongo reglas porque los amo. Por eso es que nos pone las reglas, para que nosotros podamos recibir la bendición, la felicidad y para que podamos entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? Sabiendo que la sabiduría de Dios es mucho más que la de nosotros, entonces por eso es que Dios hace sus pactos y sus alianzas. La palabra pacto o alianza habla sobre un acuerdo, un testamento o un convenio. De hecho, la Biblia la gran división de la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento parece que no está tan bien traducida. Más bien debería ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Antiguo Testamento hay un montón de pactos que va haciendo Dios con el ser humano, que no es que desecha el anterior, sino que sobre ese empieza a construir otro, y empieza a construir otro, y empieza a construir otro. Y el Nuevo Testamento habla del nuevo pacto, ¿verdad? Que es lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. Igual, ese Nuevo Testamento, ese nuevo pacto, no es que desecha todos los pactos anteriores. Por eso es que es tan importante revisar el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios fue construyendo pacto sobre pacto para que cuando llegara Jesús entendiéramos más claramente la obra de Dios. Entonces hay 7 grandes pactos en el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y vamos a terminar con entendiendo un poco cuál es el nuevo pacto que hace Jesús con nosotros. ¿Ok? Entonces, estas alianzas que busca el pueblo de Dios, que busca Dios con su pueblo, lo que buscan es la felicidad. O sea, que el pueblo aprenda a vivir bien, felices y plenos. Muchas veces y socialmente se cree que no. Si usted quiere ser feliz, cero reglas. Y no, nos hemos dado cuenta que las sociedades que no tienen reglas no son sociedades bonitas, no son sociedades plenas, son sociedades que viven en un estrés, en un problema y generalmente viven, no viven felices. Más bien una sociedad donde las reglas son claras, son básicas, eso va a afianzarnos a nosotros como seres humanos y vamos a lograr a tener la felicidad. Y estas alianzas se pueden dividir en 2 grandes grupos. Las alianzas condicionantes, que quiere decir que usted hace una parte, Dios hace otra parte, y con respecto a cada uno que haga su parte, esa alianza funciona. O las alianzas incondicionales, que Dios hace lo que tiene que hacer y el ser humano no tiene que hacer nada, siempre va a recibir la bendición o la recompensa de eso. Al principio, Dios empezó a hacer pactos condicionantes. Después se dio cuenta que nosotros nunca vamos a lograrlo. Entonces empezó a hacer los pactos incondicionales.
los pactos donde Dios es el que tiene que hacer toda su parte. Y vamos a ver esa diferencia y vamos a ver estos pactos que tienen, que están ahí presentes. El primer pacto que está ahí es el pacto edénico. Edénico que tiene que ver con el Edén. Este pacto es muy importante porque sienta las bases de la creación de nosotros como seres humanos. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Qué es la idea de estar en la tierra? Y sobre eso es que se construye todo lo demás. Como les dije, no es que el pacto anterior ya no tiene validez, lo votamos y seguimos con el que sigue. No, no. El pacto anterior funciona, se mantiene y sobre ese Dios va construyendo los demás pactos. ¿Ok? Vamos a leer bastante, más que todo entendiendo cada uno cuáles son los pactos, pero bueno, ahí vamos a leer muchísimo. Génesis 7, 26 al 31. Génesis 1:26. Javier. Génesis 1, 26, 31. Exactamente, sí, es que aquí me tapan los controles, pero sí. Ok. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y ¿qué es? Sojuzgarla. Sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y de aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces vemos qué interesante, porque este es en Génesis 1, ¿verdad? En Génesis 3 es donde está toda la caída y toda la parte que vamos a ver ahora más adelante, que es las consecuencias de qué es lo que pasa en Génesis 3. Pero Génesis 1, Dios está poniendo la semilla de para qué está haciendo el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le ponemos toda la creación para que Él administre, para que Él se enseñoree, para que Él se multiplique, para que agarre todo lo que yo le doy y lo lleve a un mejor resultado. Este es lo que se llama el pacto edénico. ¿Por qué? Porque sucede en el Edén. Y tiene cosas interesantes y cosas importantes que tenemos que sacar. 7 cosas importantes. Pero lo más importante de los pactos y de estas alianzas es que Dios es un Dios justo. Y como es un Dios justo, lo que Él dice y lo que Él decreta se mantiene, para bien o para mal. Porque cuando entra la desobediencia, Dios dijo, mire, voy a darle el pacto mío es que ustedes van a administrar toda la tierra. Ustedes son los señores de la tierra. Cuando Adán peca, quita a Dios de su lugar de privilegio y pone a Satanás en su lugar de privilegio. Y entonces Dios hubiera dicho, no, 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 voy a deshacer ese pacto y entonces voy a quitar esto y entonces para que no se me estropee la creación que yo ya hice. Pero no, Dios dijo, de eso fue lo que dije, ahora tengo que atenerme a las consecuencias de eso. Y entonces empieza la creación a tener diferencias del plan original y Dios dice, ese es el pacto que yo hice con Adán. Yo le di a él todo esto para que él se enseñoree sobre la creación. Entonces vemos que Dios es un Dios justo para bien y para, o sea, con buenas consecuencias y con malas consecuencias. Él no va a decir ese pacto, esa alianza que él hizo en este caso, en la alianza en el Edén. ¿Ok? Entonces hay 7 cosas importantes. Estos elementos
son donde se plantea las bases de toda creación. Entonces, lo primero que le dice es que hay que poblar la tierra con una nueva especie, la especie humana. Que esa especie humana va a tener una relación mucho mayor que la de el resto de especies que habitan en la tierra, ¿verdad? Todos los animales que habitan en la tierra. Después dice que tiene que sujetar la tierra para provecho del hombre mismo. O sea, todo lo que hace, todo lo que crea es para que el hombre sea bendecido. Sí, Mari. Perdón. Ustedes pues nos los puede a nosotros dar como a manera de tenerlo nosotros para, digamos que yo trato de escribir algunas cosas Sí. importantes. Pero Voy a pasarles la presentación. La presentación se las paso para que ustedes la tengan ahí y la pueden ver en el chat para que lo tengan. Ahí llegó el nieto, perdonen, ya se nos hizo aquí aquí viene, ya. Hola, amor. Hola. Viene el laditico, viene de Nash. Bueno, ay Dios, que viene el frío. Bueno. Entonces sí, les paso la presentación para que la tengan ahí y puedan sacar. Sí, eso es lo que perdone que le interrumpí, es que yo pensé eso, que si después nosotros podemos de alguna manera tener eso para irlo como haciendo como una, no sé. Claro, sí, también les sirve para los estudios con los hijos. Sí, porque estoy tratando de escribir aquí, pero a veces, cuando es mucho, ya entonces tal vez no todo puedo como transcribirlo ahí. Ok, listo, gracias. claro. Entonces, pone la tierra completa y todo lo que Dios había creado para provecho del hombre, que eso también es muy importante. Tiene dominio sobre la creación animal. Le dice que coma de todo lo que hay ahí, hierbas y frutos. Le dice que tiene que labrar y cuidar el huerto, que eso es muy importante. El trabajo no sucede o no surge después de la caída. Mucha gente dice, es que el trabajo es un castigo porque sucedió después de que Adán y Eva pecaron. No, desde antes había un trabajo. Lo que sí era que era un trabajo mucho más fácil de hacer porque la creación estaba a imagen de Dios también, ¿verdad? Entonces era un trabajo que no era tan difícil de hacer, que eso es lo que pasa con cuando existe la caída. Le pone reglas, porque siempre las alianzas tienen que haber un marco de reglas. Y le dice, pueden comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay un castigo, que es la muerte. Esa es la consecuencia de no hacer caso al pacto. Entonces, en este primer pacto, que es el pacto donde pone la creación y donde la creación siempre, sobre esto es que nosotros vamos a construir toda nuestra sociedad, toda nuestra cultura, vemos que las reglas siempre estaban ahí metidas y siempre eran una parte importante en el pacto, ¿verdad? Entonces, este es el primer pacto edénico, que es el que sucede que sucede Dios con Adán y con Eva, y debido al pecado, esa alianza que se establece entre Dios y el hombre, al final de cuentas, tiene una ruptura y una muerte espiritual, que eso es muy importante. Cuando llega la caída, la serpiente le dice, no, usted va a comer de ese árbol y no se va a morir. Eso es mentira. Y Eva come del fruto y no se muere inmediatamente. Y ella dice, mira, tiene razón la serpiente, yo no me morí. Porque Dios lo que estaba diciendo es que si ustedes comen de ese árbol van a ver una muerte espiritual, que eso sucedió en el mismo momento en que Eva y Adán comieron del fruto que no debían de comer. ¿Por qué? Porque ya tenían vergüenza, porque ya se estaban apartando, porque ya se estaban escondiendo desde el momento en que pecaron. Entonces, de esa muerte es la que Dios está hablando en este momento, con el pacto edénico. Y después, que es que el siguiente pacto, empezamos a ver las consecuencias del pacto de Adán. ¿Ok? Se dice que esa alianza adámica, es que de Adán, sucede en el mismo momento en donde cambia la situación de la relación con Dios. Como cambió la situación de la relación con Dios, entra el pecado en el mundo, Adán ya no puede estar en presencia de Dios porque si no moriría, porque Dios y el pecado no pueden juntarse. Entonces Adán dice, o Dios dice, voy a tener que empezar a hacer una manera diferente de relacionarme con Adán.
no es que el pacto edénico deja de funcionar. No, no, es que ahora como esa relación cambió, entonces tenemos que poner un juego de reglas diferentes. ¿Ok? Y eso ya lo vemos. Perdón, Estevita, ¿en qué parte se ve donde Adán, en ninguna parte he visto que Adán se arrepiente y le pide perdón a Dios? No. No. No, ¿verdad? Hubiera sido tan diferente la vida de todos nosotros si Adán hubiera dicho, me la pelé, perdón, estoy aquí para que usted me castigue y hagamos lo que tenemos que hacer. No, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y todo el mundo dijo, yo no tengo nada que ver en el asunto. Hubiera sido muy diferente si peca, si pide perdón, que es el caso muy diferente de David. ¿Se acuerda, David, mami, sí, que estábamos hablando un día de estos de David? Cuando tocó la alianza, no la podía tocar. Sí, David era un tortero. David se jalaba tortas a cada rato, pero sí tenía eso, David, que cuando él se daba cuenta que metía la pata, él iba y le pedía perdón a Dios. Y eso es lo que David, lo que Dios dice, me encanta el corazón de David. ¿Por qué? Porque es un corazón que reconoce la autoridad y es un corazón que aprendió a pedir perdón, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito que tiene David. Tortero como él solo, pero siempre llegaba y pedía perdón. En algunos de los salmos que él se hace, que se hicieron él, en algún salmo pide perdón, o sea, canta. Sí, sí. El Salmo 50. Él pide perdón. Ajá. Ah, qué lindo. Este es el Salmo 50. Sí, sí, hay varios salmos donde él dice, lo digo yo no porque soy nada. el Padre Toto ahora el día de miércoles de ceniza nos dijo que en lugar de estar predicando sobre el evangelio de ese día, toda la prédica de la homilía fue sobre el Salmo 50. Ah, qué lindo. Dame un corazón nuevo, un corazón arrepentido. Ajá. Léelo, es muy, muy, muy bonito el Salmo 50. Qué lindo, qué lindo. Ok, entonces vemos que en Génesis 3 es donde empieza la caída. Es donde ya hay una consecuencia de todo lo de la caída. ¿Okay? Ya hace unos meses habíamos revisado mucho todo el árbol del conocimiento, el bien y el mal y todo, pero vamos a ver qué es las consecuencias de esa caída. Mami, si quiere lea Génesis 3, 16 al 19. Bueno, Génesis 3, 16, 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Me imagino parto, ¿verdad? Con el dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Enseñoreará de ti, ¿qué es esta palabra? Que va a ser el Señor. Ajá. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que estas son las consecuencias por haber pecado, ¿verdad? El pecado entra a la relación de Dios con el hombre y hay unas consecuencias, o sea, las reglas de juego tienen que cambiar porque la situación espiritual cambió. No podemos seguir haciendo lo mismo porque entró el pecado en el mundo. Y entonces, aunque el pecado lo hizo Adán y Eva, como Adán es un representante de toda la humanidad, ¿verdad? Adán es el primero y entonces toda la humanidad entramos en esta alianza adámica y recibimos las consecuencias de esa alianza adámica, de esos cambios de juego que hubo. Entonces ya toda la humanidad empieza a relacionarse con Dios por medio de el pecado, por medio de cómo llego yo a el arrepentimiento y toda esa parte que surge a través de que el pecado entró al mundo. Entonces, aunque la torta se la jaló Adán,
todos nosotros, como representados por Adán, nos vemos con esas consecuencias, ¿verdad? Esta alianza adámica incluye también la esperanza de que va a venir el Salvador, ¿verdad? Después de toda esta parte, no lo leímos todo, pero entonces habla de las consecuencias de la serpiente y entonces también dice, y va a venir un hombre de la simiente de Eva y va a ponerle el pie sobre la cabeza de la serpiente. Entonces, la consecuencia de la alianza adámica es, ahora voy a tener que mandar a mi hijo para que lo crucifiquen y que pueda resolver al final de cuentas este asunto. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, Jesús no tiene que venir a morir por nosotros. Entonces, parte de las consecuencias de la fuerza adámica la vemos hasta que Jesús inclusive vino y murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es una parte de las consecuencias o de los elementos de ese pacto adámico o esta alianza adámica. Entonces, los elementos son igual 7. Dice, la serpiente es el instrumento que Satanás usa y ella también tiene consecuencias de haber metido el pecado en la tierra. ¿Okay? La primera promesa de que va a haber un redentor y comienza la línea ascendente de la simiente de Eva, ¿verdad? Que es la venida de Jesús. La condición de la mujer cambia en 3 cuestiones importantes. Primera, la concepción es multiplicada, los dolores son multiplicados, la maternidad va a ser acompañada con dolor y el hombre recibe autoridad sobre la mujer. La idea de Dios era, vamos a tener tú a tú a ellos como creación. Y a raíz de la naturaleza caída, del pecado, es que el hombre en su fortaleza física ha creído que puede someter a la mujer. Entonces Dios dice, vea, lo que va a pasar es que se van a perder ustedes tanto por haber metido el pecado que van a empezar a suceder que el hombre va a someter a la mujer. No es mi idea, no es lo que yo tenía pensado, no es lo que yo quiero, pero es lo que va a suceder porque entró el pecado, ¿verdad? Entonces vemos hombres que se han perdido para qué fueron hechos, en su identidad de protectores y se han vuelto más bien agresores. Y el hombre tiene fortaleza física, que Dios le dio la fortaleza física para proteger a la mujer y no, él lo usa para agredir a la mujer. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída, venimos de que el pecado vino al mundo y Satanás empezó a meterse y empezó a estropear el plan original que tenía Dios. Entonces, no hay que ver esa alianza adámica como lo que Dios quiere que sucede, sino más bien Dios empieza a anunciar lo que va a suceder. Mire, por esta torta que se jalaron, va a pasar esto, esto y esto. No es lo que yo quiero, pero va a empezar a pasar esas partes. Entonces, por eso es que dice, y el hombre se va a enseñorear sobre la mujer. Es una consecuencia del pecado que entró. Entonces, porque ese pecado significa desorden, significa falta de autoridad, significa que se pierde todo la idea inicial que tenía Dios. Muy importante, la tierra es maldita para beneficio del hombre. Vamos a ver, el hombre ya empieza a tener una relación caída de parte de Dios. Entonces, si la naturaleza hubiera sido perfecta como Dios, hubiera estado por encima del hombre que es imperfecto a los ojos de Dios, porque entró el pecado. Entonces, le conviene al hombre que la naturaleza sea maldita. ¿Por qué? Porque si no, hubiera estado por encima de la creación y hubiéramos tenido más bien que la naturaleza gobierna al ser humano y no, siempre ha sido que el ser humano gobierna a la naturaleza. El ser humano administra la tierra y la naturaleza. Entonces, lo que hace Dios es, ok, si el ser humano estaba aquí arriba porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios y aquí estaba la naturaleza que era para que el ser humano la usara. El hombre cuando peca se viene para acá y para que la naturaleza no se enseñoree sobre el hombre, la naturaleza es también maldita. Entonces todo baja un escalón, por así decirlo. Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué es que la naturaleza es maldita? Es inevitable el dolor de la vida. Las tareas cotidianas, las tareas se vuelven cada vez más pesadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza cada vez es más difícil poder sacarle provecho. Y
entra la muerte física. Ahí sí entra ya la muerte física. Antes era una separación de Dios y había una muerte espiritual, pero ya con la alianza adámica empezamos a ver también una muerte física. Ya Adán se murió y después los hijos de Adán van a llegar un momento y se mueren. Entonces, esa es parte de las consecuencias de esa alianza adámica que vemos ahí. ¿Okay? No es que el pacto de Edén deja de funcionar, no, nosotros seguimos teniendo la obligación de multiplicarnos, tenemos la obligación de sojuzgar la tierra, tenemos la obligación de administrar la tierra, pero además tenemos ahora todo lo del pacto adámico, que no es cosas positivas, sino son cosas negativas a raíz del pecado. Y el tercer pacto que entra es la alianza de Noé. Es cómo Dios se relaciona ya con una persona escogida y empieza a formar ya esa línea que quiere él hacer para al final de cuentas crear a su pueblo escogido de parte de Dios. Entonces, Kenita, si quieres leer Génesis 9 del 1 al 17. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces vemos, seguí ahí, Kenita. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el pacto en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ok, muy interesante porque este pasaje es exactamente cuando ya Noé entra, ya bajaron las aguas del diluvio y ya Noé va a entrar a una tierra que ya está, por así decirlo, filtrada. Ya Dios quitó parte de la maldad, ¿verdad? Para poder filtrar, y la familia de Adán le recuerdan primero que nada todo el pacto edénico. Le toca sojuzgar, le toca administrar, le toca multiplicarse y volver a poblar la tierra. Pero también le dice que nunca más va a volver a destruir toda la tierra. Y efectivamente, nunca ha habido otro diluvio con la destrucción que hubo en el tiempo de Noé. Y pone una señal. Y es importante estas señales porque las señales no son el pacto propiamente. Las señales no es que es necesario para que el pacto suceda. Simplemente Dios dijo: voy a hacer un dibujo en el cielo
voy a hacer un arco iris y ese va a ser el recordatorio que ustedes van a tener de que yo nunca voy a volver a tener un diluvio. Y cada vez que vean ese arco iris, recuerden que yo hice ese pacto con ustedes. Entonces hace una señal que no tiene ninguna validez para que el pacto suceda, sino simplemente es una muestra para que el pacto, un recordatorio para que sepamos todo el asunto del pacto, ¿verdad? Y vamos a ver de aquí en adelante otros pactos que también tienen esas señales y también tienen esas una consulta, bueno, no sé, se me ocurre. Entonces Noé, después de este diluvio, Noé llegó a ser como un Adán. Y Eva, me imagino la esposa. Bueno, sí, él le toca volver a poblarla. Una nueva generación, una nueva, ¿verdad? Lo que hace Dios es limpiar esta sociedad y quita un montón de cosas que no les estaba gustando que estaba pasando. No se considera un nuevo Adán porque el segundo Adán es Jesús, ¿verdad? Que él sí agarra el pacto adámico y sí lo lleva, el pacto de Edén y sí lo lleva a feliz término. Noé sigue siendo naturaleza caída y se jala tortas y comete pecados, ¿verdad? Que Jesús no lo hace, ¿verdad? Pero sí le toca volver a poblar la tierra de cero, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos importantes en ese pacto. Primero que nada, se confirma la relación que hay en el pacto adámico entre la tierra y el hombre. Y esto es muy importante. Y aquí puedo contarles varios testimonios de cómo nosotros tenemos autoridad sobre la tierra. Nosotros tenemos, igual cuando Jesús llegó y paró la tormenta, igual nosotros tenemos esta autoridad sobre la tierra que podemos ejercer sobre eso, ¿verdad? Nosotros hace un tiempo teníamos teníamos varias actividades del grupo de matrimonios ahí en la iglesia, y era algo que veíamos diario, ¿verdad? Estaba el aguacero en lo más y mejor, preparándonos para el retiro y decíamos, no, oremos para que mañana que empiezan a llegar las parejas haya un sol lindo y orábamos y efectivamente al día siguiente era impresionante como Dios oía nuestras oraciones y la naturaleza se ve. Si usted tiene, dice la palabra, si usted entre dos personas se ponen de acuerdo, van a ver cosas impresionantes y veíamos cosas impresionantes de cómo la naturaleza empieza a hacernos caso, igual como Jesús lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Eso se confirma aquí en ese pacto de Noé. Cuando la naturaleza, cuando el hombre cae, trae maldición a la tierra y esa tierra empieza a comportarse locamente, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el pasaje de Noé y en la alianza que hace con Noé. Se confirma el gobierno humano, se confirma que el hombre tiene autoridad sobre la creación y sobre todos los animales que van en la tierra. Y después habla de que nunca más va a ser un diluvio universal. Después empieza a hablar sobre los hijos de Noé. Eso no lo vamos a leer, pero sí empieza a hablar sobre los hijos de Noé, sobre Sem y Cam y Jafet, y cómo cada uno de ellos van a tener una importancia en el desarrollo de toda la especie humana, ¿verdad? Cam va a ser inferior y va a servirle a los demás. Declara también que Sem, que es el otro hijo, va a tener una relación con Dios especial, y que Jafet va a descender las razas engrandecidas. Y entonces todo estos pactos que hace Dios con Noé tiene que ver con qué es lo que está pasando y cómo ellos van a empezar a poblar otra vez la tierra, y cómo van a empezar a trabajar ahora que las situaciones cambiaron otra vez, ¿verdad? Antes había sido por el pecado, ahora era por esa primera limpia que hizo Dios sobre eso. Después empezamos, todo esto lo vimos en Génesis del 1 al 14, por ahí. Ya empezamos a ver en Génesis 15 este tema, que es la alianza con Abraham. Abraham es el primer patriarca, es el que ya viene también, obviamente, de Adán, viene de la genealogía de Noé, viene de la genealogía de Sem, pero Abraham lo escoge y Abraham empieza a tener ciertas actitudes
que lo separan del pueblo y que lo hacen especial, ¿verdad? Y ahí empieza a crear Dios su pueblo y empieza a crear Dios lo que se llaman los patriarcas y el primero es Abraham. Y él hace un pacto con Abraham. Primero se llamaba Abraham, ¿verdad? Sin la doble A, pero después él le cambia el nombre y le pone Abraham. Mari, si quiere léanos Génesis 15, 18. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok. En varios pasajes se ve toda la descendencia, o sea, todo el pacto que hace con Abraham, y vamos a desmenuzarlo un poquito, pero aquí les puse más o menos qué es lo principal de ese pacto. Le dice, ok, les voy a dar una tierra a ustedes. Ya no van a ser un pueblo que va a andar errante, no, yo voy a tenerles una tierra a ustedes, pero necesito varias cosas con ustedes. Entonces, ese pacto que hace Dios, primero que nada, le promete que va a ser padre de muchas naciones, de personas diferentes, y va a tener una vida próspera y va a ser bendecido. Y eso se hace inclusive con cuando Abraham mete la pata y tiene un hijo con la sierva y se vuelve Ismael. Ismael es el padre de los musulmanes, ¿verdad? Y vean qué interesante que Dios hace el pacto con Abraham y ese pacto tiene consecuencias de bendición. Todo lo que salga de Abraham va a ser bendecido. Y entonces Ismael, aunque no es el hijo de la promesa, no es el que Dios quería que fuera donde iba a salir el pueblo escogido por Dios, sino era una metida pata de Abraham. Dios es justo y consecuente y él dice, yo dije que iba a bendecir todo lo que saliera de Abraham, entonces Ismael va a ser bendecido. Aunque no estaba dentro de mis planes, aunque no era lo que yo quería, Ismael va a recibir bendición porque salió de Abraham y yo me comprometí con Abraham. Entonces vemos qué bonito, en este caso fue algo positivo para Ismael. No fue que Dios dijo, no, Ismael no lo contemos en la historia porque no es parte de mi plan. Mi plan viene con Isaac. Y muchos, y el pueblo musulmán dice, no, el primogénito es Ismael. Y ustedes lo tienen muy claro. El primero que salió de Abraham fue Ismael. Entonces, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y entonces ahí está toda la pelea que viene siglos de siglos allá en Jerusalén por medio de eso. Pero entonces vemos que Dios es un Dios consecuente. Lo que Él promete lo cumple, aunque no estaba dentro de sus planes, en este caso con Ismael. ¿Okay? Entonces, aquí. Y la señal que Dios le pide ahora a Abraham es la circuncisión. No es que el pacto con Dios es la circuncisión, sino Dios le dice, yo quiero una señal para que ustedes sean diferentes a todo el resto. Y la gente va a saber su diferencia porque mi pueblo va a ser un pueblo circuncidado. Circuncidado. No tiene nada de lógica. O sea, no es que si usted está circuncidado, entonces actúa diferente. No, es igual cuando Dios pone un arco iris en el cielo, simplemente como un signo o como una señal para ser diferente. En el pacto de Noé es un pacto incondicional. Dios dice, no importa lo que ustedes hagan, yo siempre voy a cumplir mi pacto, voy a poner una señal en el cielo y nunca más va a haber un diluvio de estas magnitudes que destruyan tanto. En este caso, es un pacto condicional. ¿Por qué? Porque le dice a Abraham, usted tiene que ser mi pueblo, y usted tiene que comportarse como mi pueblo. Y comportarse como mi pueblo quiere decir circuncídense, ¿verdad? Es interesante porque cuando el pueblo entra en Egipto y pasa mucho tiempo ahí en Egipto, cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida, una de las cosas que le dice Dios es, un momentico, tienen que circuncidarse todos porque se les olvidó en todo ese tiempo en Egipto, se les olvidó que era una de las señales que yo necesitaba para que ustedes sean parte de mi pueblo. Y entonces ahí mismo, ¡pum!, circuncidaron a todo el pueblo. Entonces, hasta grandes, ancianos, todo el mundo que no,
Tenía que Ujú. circuncidarse. Ujú. Exactamente. De hecho, aquí en lo que leímos, creo que fue sábado o domingo, se dice que Abraham se circuncidó el mismo día que circuncidó al hijo de él, al recién nacido, a Isaac. Ujú. Entonces, no importa la edad, había que circuncidarlo porque era parte de las señales que Dios estaba pidiendo a Abraham y a su pueblo para que sea parte del pueblo. Entonces, hay 7 partes importantes en este pacto, en esta alianza. Primero es que haré de ti una gran nación. Y esto se ha cumplido de 3 maneras y es impresionante donde uno ve, donde quiera que vaya, el pueblo de Israel, el pueblo judío es un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a esta promesa de Dios. No importa lo que el pueblo hace, siempre va a ser un pueblo bendecido. Y ha sido un pueblo también muy sufrido por medio de la Segunda Guerra, por medio de otro montón de situaciones que han vivido, pero siguen siendo una gran nación. Entonces, en la prosperidad natural de Abraham, ¿verdad? Abraham fue una persona, un hombre, y su familia fue un hombre muy, muy próspero. En la posteridad espiritual, después de que Abraham muere, la nación sigue creciendo y sigue siendo una nación importante, y esa promesa inclusive se cumple por medio de Ismael, por medio de las tortas que se jalaba Abraham, por medio también ahí hace Dios una gran nación. Y lo hace de una manera espiritual, una bendición espiritual y una bendición también material, que es importante para la alianza con Abraham. Dice, engrandeceré tu nombre. Abraham es considerado el padre de las 3 religiones más grandes del mundo. La religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana. Todos lo ponemos a Abraham como el padre de la fe, como el padre de todo el pueblo de Dios. Entonces, ahí cumplió esa parte de engrandeceré tu nombre. Serás de bendición, ¿verdad? Eso es muy importante. Por medio del pueblo de Israel es que viene mucha bendición al mundo, y por medio del pueblo de Israel fue que vino Jesús, y por medio del pueblo de Israel fue que vino la salvación para todo el mundo. Entonces, son de bendición. El pueblo judío son de bendición, y nosotros como cristianos tenemos que poner al pueblo judío como parte de nuestra bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldice. Por eso es muy importante. No es bueno hablar mal ni de un siervo de Dios cristiano, judío o inclusive musulmán, porque todos están bajo todos estamos bajo este impacto de bendición a los que nos bendicen y maldición a los que nos maldicen. Y a veces el pueblo cristiano es un poco duro con sus líderes y empiezan a criticar: aquel sacerdote no me gusta cómo habla, aquel sacerdote hizo mal, y empieza uno a decir, no, mucho cuidado, porque el pacto que hizo Dios con Abraham se llega hasta ese sacerdote, y si usted lo maldice a ese sacerdote, y maldecir no es a veces creemos que es algo muy, muy intenso. Maldecir es hablar mal, del sacerdote, comérselo detrás de las espaldas o lo que sea. Hay que tener cuidado con eso. Y además que hacen una obra impresionante con muy pocos recursos generalmente, ¿verdad? Entonces es muy importante esa parte de maldecir, bendicer a los que nos maldicen y maldecir a los que lo maldicen. Y después serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Como ya les dije, no solo el pueblo de Israel está metido en esta promesa, sino también nosotros como hijos de Cristo, como hijos de Jesús, estamos adoptados dentro de esta promesa también por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y es muy importante y aquí hago como un paréntesis, porque a veces leemos partes y no entendemos mucho la lógica de esas partes, pero cuando Dios hace ese pacto con Abraham, después sucede esto que leímos en Génesis 15. Javier, si quieres, léanos ahí Génesis 15, del 7 al 18. Y le dijo: yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años,
y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad por enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Sigue ahí. Entonces Jehová dijo a Abraham: tengo por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos qué interesante porque este es un pasaje raro que uno en nuestra cultura no entendemos. Dios le dice, agarre unos animales, pártalos a la mitad y ponga de un lado la parte del frente de la vaca y el otro lado la parte de atrás de la vaca. Y entonces era un ambiente bastante de muerte, de sangre, o sea, bastante duro. Eso se llama un pacto hitita. Era muy típico de este tipo en el tiempo de Abraham. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, 2 pueblos se ponían de acuerdo y decían, bueno, va a atacarnos un tercero, usted y yo no vamos a ser, no vamos a ser enemigos, vamos a trabajar siempre en conjunto. Y entonces dicen, ok, ¿y cómo hago yo para que usted cumpla su parte? Ok, agarremos animales, los partimos a la mitad y usted y yo caminamos entre esos animales, en esa parte de muerte, y es nuestro compromiso. Y ellos iban caminando, iban recitando lo que se comprometían. Entonces era una situación bastante fuerte, ¿verdad? Donde ellos iban caminando entre cadáveres, entre sangre, y iban diciendo lo que se comprometían. Y lo más importante es, mire cómo va a quedar usted si no cumple la parte de su pacto, ¿verdad? Entonces era ese compromiso donde esas 2 personas caminaban. Pues Dios dice a Abraham, haga todo esto, y Abraham entendía. Dice, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que eso que usted está prometiéndome es cierto? Ahí en ese momento Abraham tenía como 89 años, o sea, ya el asunto estaba más que perdida la esperanza de Abraham de tener más hijos. Dios dice, no, partamos animales y hacemos un pacto hitita. Pero Abraham se queda dormido porque pasó toda la tarde espantando los opilotes, se queda dormido y Dios dice, yo voy a cumplir mi parte, tú vas a tener tus hijos, y le cuenta toda la historia, y al final una antorcha de fuego pasa por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Yo me estoy comprometiendo, usted no tiene que hacer nada. Yo me comprometo a hacer de usted una gran nación. Yo me comprometo a darles una tierra prometida. Yo me comprometo a bendecirlos por donde quiera que ustedes vayan. Y el compromiso en el pacto hitita, el único que pasa por medio de los animales es Dios. Abraham no pasa junto con Dios. Abraham estaba espantando los opilotes. Entonces vemos qué interesante como este asunto del pacto se vuelve algo totalmente legal, ¿verdad? En cuestión de jueces, abogados, o sea, son cosas totalmente de una cuestión de derecho, ¿verdad? Que es el tipo de relación en que Dios dice, ok, yo me comprometo. Y yo me comprometo al punto en que hago un acto que usted va a entender
qué es lo que significa este acto. Nosotros no entendemos porque nosotros no tenemos o no conocemos la historia del pacto hitita, pero aquí nos lo explica un poquillo toda esta situación que estaba pasando. Entonces, Dios se compromete y dice, yo soy el que hago y me comprometo con ustedes. Usted no tiene que hacer nada. Usted simplemente tiene que ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Entonces vemos que interesante como Dios es un Dios justo, es un Dios de reglas, es un Dios de leyes y es un Dios que se compromete con nosotros de acuerdo a cómo va cambiando la relación entre Dios y los hombres. El pacto que sigue es el pacto o la alianza con Moisés. Ya en toda la parte de Génesis vemos los patriarcas que terminan con José en Egipto. Después el pueblo en Egipto crece y sale la historia de Moisés, ¿verdad? Tal vez la vieron en Semana Santa porque es buenísima esa película de Moisés. Es cuando en Egipto ya el pueblo de Israel ya es un pueblo numeroso. Se cree que alrededor de 5 millones de personas fueron los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y entonces ya la relación es diferente. Ya Dios dice, aquí tengo que hacer algo y empieza a hacer un pacto con Moisés. Eso se ve en el Éxodo 20, del 1 al 18. Mami, si quieres la puede leer. Sí, Éxodo 20, de 1 al 18. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni te honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Sigue ahí. Acuérdate el día de reposo para sacrificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni sus criadas, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron, 19, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Okay, esto es lo que llamamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Es toda la parte de la ley que Dios le deja, y ahora vamos a ver que es parte de la ley, no es toda la ley. Pero quise poner esa última parte porque vemos que empieza Dios a hablar con Moisés y ese es
estruendo ahí en la montaña y el pueblo que estaba abajo se asusta y dice, no, hagamos una cosa. Yo no quiero hablar directamente con Dios, mejor Dios hable con Moisés y Moisés habla con nosotros. El ser humano siempre pone intermediarios entre Dios y él, y que no es el plan de Dios, ¿verdad? Dios quería tener una relación directa con su pueblo. Entonces vemos los 10 mandamientos, que vamos a verlos rápidamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es uno. No te harás imagen de lo que está arriba en lo que está abajo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdese el día de reposo o santifique las fiestas. Vamos a ver, dijo el día de reposo, lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás las cosas de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Es importante entender cuáles son esos 10 mandamientos porque es parte de la ley que Dios hace con Moisés. Sí es un pacto totalmente condicional. Ustedes les toca respetar estos mandamientos y en el tanto ustedes respeten estos mandamientos, yo voy a actuar como el Dios de ustedes. Y esa es la ley que Dios le pone. Okay. Esta alianza mosaica, ¿verdad? O alianza con Moisés, es la que hace la ley y el gobierno de Dios con su pueblo, ¿verdad? Le pone una ley, le pone unas ordenanzas y le pone consecuencias. Y es muy importante porque este convenio es una relación que Dios hace con el pueblo de Israel y solamente con el pueblo de Israel. Nosotros nos adoptamos como pueblo de Israel y entonces respetamos estos mandamientos. Pero para los musulmanes, por ejemplo, estos no son los 10 mandamientos de ellos. No es algo que Dios les pide. Porque este es un pacto que Dios hace con Moisés. Ustedes respetan esto y yo voy a comportarme de esta forma. Pero con los demás pueblos no le dice eso. Aunque lo respeten, no quiere decir que yo me comprometo de esta forma, ¿verdad? Es un pacto muy específico para el pueblo de Israel. Y tiene 3 divisiones. Vimos nada más la parte de los mandamientos, pero también en Levítico podemos leer lo que son los juicios que gobiernan la vida social de Israel y las ordenanzas que gobiernan la vida religiosa de Israel. Entonces, ahí habla de cómo tienen que santificarse, cómo tienen que limpiarse, cómo tienen que hacer cada vez que pecan y cómo tienen que hacer la parte dentro del templo, cómo es que actúan, qué es lo que necesito para ustedes que funcionen como hombres, como mujeres, y entonces empieza a darle un montón de reglas. No solo son esos 10 mandamientos, sino es toda dicta una forma de cómo se tiene que vivir y cómo tiene que comportarse el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte de la alianza con Moisés, es quien le da la ley y en sentido genérico es lo que podemos entender como que es la ley, ¿ok? Y tiene consecuencia. Si usted no cumple esa ley, viene desde la muerte, desde la lapidación, desde otro montón de cosas que Dios dice que tiene que suceder si no se cumple esa ley o esos mandamientos que Dios está. Toda esta gente salió de Egipto, ¿verdad? Pero dígame una cosa, ahí en Egipto no vivían musulmanes, esos están en otro lado. No, es que recuerde que, sí, que la por las cosas de la vida, José, que es uno de los hijos de Jacob, llega a Egipto. Él empieza, hay una sequía, ¿verdad? Que José se la había soñado. Bueno, José interpreta un sueño de Faraón y entonces hay una sequía y entonces los hermanos de José llegan a Egipto y se quedan viviendo en Egipto. Y ahí crece un montón el pueblo de Israel y entonces entraron alrededor de 25 personas y salieron 5 millones de personas, ¿verdad? Empezaron a crecer y a reproducirse y multiplicarse en gran manera. Eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Mientras tanto, en la tierra prometida, ahí en Canaán, estaban los amorreos, los jebuseos y todos los que hemos visto después que el pueblo de Israel tiene que sacar de la tierra prometida. Y los musulmanes que estaban ahí también. Entonces, si en Egipto no había musulmanes, debe haber alguno que otro, pero no estaban ahí como pueblo. Pero más bien ellos después fueron a sacar a los musulmanes, a los amorreos.
A los amorreos y a todas esas pueblos. No propiamente los musulmanes, porque el musulmán no es un pueblo, es más que todo como una religión, ¿verdad? Ahora más en la actualidad. Pero los amorreos y los jebuseos y todo eso es los que más o menos tienen la herencia de Abraham. Ok, el séptimo, la alianza es con la tierra prometida. O sea, ¿qué es lo que Dios le promete con respecto a la tierra prometida? Doña Mari, si quiere leernos Deuteronomio 30, del 1 al 10. ¿Quién tiene problemas de internet? Hay un problema. Ya. ¿Nos oye? Sí, los oímos bien. Bueno, ya, ok. ¿Nos puede leer ahí, doña Mari, Deuteronomio 30? ¿Quién va a leer? Doña No Mari. te escuchamos esa parte. Doña Mari, ¿puede leerla? Yo. Sí. Deuteronomio 30, 1-10. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vemos que es interesante porque esa alianza que hace Dios con el pueblo de Israel y con la tierra prometida es una alianza incondicional. O sea, no importa las tortas que ustedes se jalen, no importa que ustedes pierdan la tierra prometida, yo me voy a preocupar porque ustedes vuelvan a la tierra prometida, porque esa tierra es prometida para ustedes y para el pueblo de Israel. No importa lo que el pueblo de Israel haga. Eso se dice, si se arrepienten de lo que están pasando y me ponen a mí como Dios, yo pum, los vuelvo y los traigo otra vez. Y entonces vimos que ellos perdieron la tierra prometida, Dios los volvió a traer. Y ahora también están desplazados de su tierra y Dios está volviendo y los está volviendo a unir con la tierra prometida. Entonces, esa promesa con la tierra es incondicional. El pueblo de Israel es el dueño de esa tierra. Y hay un tema ahí político grandísimo que los musulmanes dicen es mi tierra, los persas dicen es mi tierra y todo el mundo dice que es la tierra de ellos, pero según lo que leemos aquí, esa tierra es prometida para el pueblo de Israel. ¿Okay? A José se llevan en ese recorrido, ¿verdad? Para llevarlo a la tierra prometida. A Josué. A Josué. Josué. No, los huesos de José, no, los huesos de José. Los de José. De José. Él pide que los lleven a enterrar a la tierra prometida, sí. Los huesos. Ajá. Sí, el que entra a la tierra prometida es Josué. Josué lleva los sí, huesos. porque Moisés ya muere, sí, pero José, los restos de José son los que llevan ahí. Exactamente, sí. Ok. Y entonces el pueblo ya está hecho una nación y entonces Dios le dice, ok, esa nación tiene su tierra, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ok. Y entonces, aunque el pacto con la tierra, la dispersión a causa de la desobediencia, o sea,
el pueblo de Israel pierde la tierra prometida por desobediencia, Dios dice, no importa, si hay arrepentimiento, ese pueblo yo lo voy a llegar a juntar otra vez y lo voy a meter dentro de la tierra prometida, que es mucho de la misericordia de Dios, ¿verdad? No es que Dios dice hasta aquí, ya no más con ese pueblo de Israel. Él dice, no, no, si 2000 veces ustedes desobedecen a mí, se arrepientan, 2000 veces voy a meterlo yo de vuelta a la tierra prometida. Ajá. ¿Okay? Es la restauración de Israel a la tierra prometida, una y otra vez, ¿verdad? Y la prosperidad nacional que está ahí siempre en lo que es la tierra prometida y ese pacto que hace Dios con el pueblo de Israel y con su tierra. ¿Okay? Después hay una alianza davídica que es con David, que es una alianza específica para David y lo que David iba a hacer. Entonces, es una promesa que Dios hace de un trono eterno, un rey eterno y un reinado eterno. Mucha gente creía que David iba a seguir reinando hasta que llegara el Mesías, y no. De hecho, de la familia de David, solo fueron David y Salomón los que fueron reyes del pueblo de Israel. Después ellos pierden la corona, ¿verdad? Empieza a haber destrucción y separación dentro del pueblo de Israel, pero de la genealogía de David es que viene Jesús. Y ese es el cumplimiento de la promesa de ese trono eterno, rey eterno y un reinado eterno, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el que cumple esa alianza que Dios hace con David, a la hora que le dice, usted va a tener un reinado eterno sobre todas las naciones, ¿verdad? Y esto es muy importante de esa alianza. Y después, con esa última alianza, entramos ya en la nueva alianza, que es la obra que Cristo hace en la cruz y la obra que Cristo hace como Mesías, que es muy interesante. El pacto no está en el Nuevo Testamento descrito, sino en Jeremías, que es del Antiguo Testamento, es que se describe el pacto. Kenita, si quieres puedes leernos ahí Génesis 31, del 31 al 40. Jeremías. Jeremías, sí. Perdón. Sí. Jeremías 31, del 31 al 40. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es aquí donde Dios promete el Mesías. ¿Y qué es lo que el Mesías iba a hacer? Mucha gente malinterpretó este pasaje y puso al Mesías como un libertador político o como un libertador guerrero. Y cuando están en tiempos romanos, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido bajo la hegemonía romana, empiezan a hablar de un libertador y todo el mundo creía que Jesús iba a agarrar las armas, iba a matar a todos los romanos y el pueblo de Israel iba a gobernar en libertad. Lo que están aquí planteando es la labor del Mesías como un libertador espiritual, ¿verdad? Y que yo siempre he pensado que Judas siempre andaba esperando ese libertador político y por eso es que al final de cuentas como que no le gustó mucho la obra que Jesús vino a hacer y entonces termina traicionándolo. ¿Por qué? Porque no entendían ese concepto de libertador espiritual. Ellos esperaban un libertador político y guerrero, ¿verdad? Entonces, esa nueva alianza se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, pero se hace viva cuando entendemos la obra que hace Cristo, ¿verdad? Como Mesías, como libertador, ¿verdad? Que es el que hace esa
alianza, es el que preside esa alianza de una manera incondicional. Ahí sí, Jesús dice, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted diga, no importa lo que usted es, si usted cree en mi palabra, se mete dentro de las bendiciones de esa alianza. O sea, es una alianza totalmente incondicional. El que hace la obra es Jesús. Lo único que necesitaba Jesús era que alguien lo traicionara, ¿verdad? Para que él pudiera hacer su obra. Entonces, es importante entender la obra de Jesús como ese pacto incondicional y ese pacto que le da validez a todo el montón de pactos que hemos estado viendo. Como les decía, el pacto edénico cambia las relaciones, entonces Dios no quita el pacto edénico, sino construye el pacto adámico sobre ese pacto edénico y después empieza a construir los demás pactos y lo corona con esa nueva alianza, con ese nuevo pacto, con ese nuevo testamento que es la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, por ejemplo, podemos ver cómo Cristo, se va relacionando con esos 8 pactos de una manera muy importante. En el pacto edénico se convierte en ese segundo Adán, en ese Adán que no comete pecado y entonces sí logra administrar y sosjuzgar la tierra completamente. En el pacto adánico, él es la simiente que habló Dios cuando dijo que iba a vencer a la serpiente. Él es esa simiente, es ese hombre que iba a poner su pie sobre la cabeza de la serpiente. En el pacto con Noé, él es el hijo de Sem que empezó a cumplir lo que Dios había prometido a Noé. En el pacto de Abraham, él es el hijo de Abraham, obediente hasta la muerte. En el pacto que es muy parecido a lo que a Abraham le tocaba hacer con Isaac. Recuerden que Abraham tenía que sacrificar a Isaac, que Dios le pidió que sacrificara a Isaac, y a medio camino lo paró el ángel. Jesús no, Jesús sí fue sacrificado como el hijo, como el descendiente de Abraham, pero él sí murió y murió por todos nuestros pecados. En el pacto mosaico, él cumplió completamente la ley y cumplió totalmente los mandamientos, no hay pecado en él. En el pacto de la tierra, de la tierra prometida, él vivió como un judío respetuoso de las leyes, respetuoso de todo de las ordenanzas judías. En el pacto davídico, él es el descendiente de David que iba a reinar para siempre y que iba a reinar eternamente. Y obviamente él es el actor principal en ese nuevo pacto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que muere por nosotros. Es muy interesante porque se cree que alrededor de 800 señales que es como signos tenía que cumplir el Mesías para ser verdaderamente el Mesías. Igual como el arco iris, que simplemente era una forma de señalar ese pacto con Dios. El pacto del nuevo pacto es señalado con un montón de cosas que tenía que cumplir Jesús. Y Jesús las cumplió todas. Y cosas tan pequeñas como que tenía que entrar a Israel, que tenía que entrar a Jerusalén subido en un burro. Eso estaba descrito y el Mesías iba a entrar a Jerusalén subido en un burro. No es que el Mesías necesitaba estar subido en un burro, pero entonces son cosas que Jesús hacía naturalmente, al final de qué era mostrar esas señales de que él era el Mesías y que él estaba cumpliendo ese último pacto. La palabra testamento en griego se traduce diaktene y tiene más que ver con pacto, ¿verdad? Y entonces nuestra relación con Dios y nuestra Biblia está relacionada con los pactos y Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus ordenanzas y tenemos que entender esta manera de relacionarse con Dios para vivir bien y para vivir en bendición. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda. Sí, es un tema súper denso, ¿verdad? Solo eso, Sergio. Muy bueno. Muchísimas gracias. Un trabajo muy largo, ¿verdad? Bastante. Sí, traté de condensarlo todo para hacer una sola charla de todo esto porque si no se vuelve como muy cansado. Pero sí, la idea es entender
que Dios va construyendo pacto sobre pacto hasta llegar a Jesús. Exacto. Entonces, toda la Biblia lo que está haciendo es señalando lo que Jesús va a venir a hacer, Lo vino a que- hacer aquí por nosotros. Bella. Sí. Ajá. Qué belleza. Yo aquí todo lo que pude, por lo menos el título, los pactos, el título, Ajá. quién, Los pactos, las sí, alianzas. con quién y así, ¿verdad? Pero Igual va a quedar la grabación para que puedan verlo y voy a mandarles también bueno. la presentación para que saquen ahí los puntos. Para poder imprimir, tal vez. Para tener Como, Ok, voy a pasarle también, yo generalmente hago un documento en Word, ese sí es más fácil de imprimir, que no tiene todas las imágenes que tiene en la presentación, pero voy a pasarle todo. Todo lo que tengo se los paso a ustedes ahí. O la copia de la Biblia. si sí, quieren. porque hace uno como le pone forritos y hace uno como un librito. Exactamente. Puede ir haciendo como una carpeta. Una Correcto. carpeta, Sí, porque exacto. imagínate vos, Ujú. de ya cuando, por supuesto que uno de pronto se va a acordar algo y va y lo busca ahí, de ahí no se va a acordar, ya sería mucho. Estamos como Roxanita, que está sin presión alta, digo, ya a estas alturas, yo desde los 50 tengo presión alta. Pero más bien Roxanita estaba ahí, estaba toda valiente. Sí, sí, poder uno tomarse, de pronto decir uno, ay, me acuerdo algo de esto, necesito que hablemos de esto, y entonces va uno y busca ahí. ¿Y qué? ¿No les ha dado por hacer a ustedes como un folletito? Debe tener un montón. Un folletito así como, y Parece- aquí la escritora está ahí, y toda esa cabecita de ella también, ¿no? Podríamos un día hacer de diseñados para vivir, ¿verdad? Que ese es Ajá. el folletito que hizo Kenita. Yo Muy hice lindo. un libro para un año que alcanza para un año de estudios bíblicos una vez por semana. De verdad, ¡ah, qué belleza! Se llama Diseñados para Vivir, está en el libro y va un recorrido desde la identidad, desde quién soy yo. Ujú. Por ahí debe estar, está en la sala, yo creo, Esteban. Porque son dos folletos, uno para un semestre y el segundo semestre. Ajá. El primer semestre va desde identidad, de quién soy como hija de Dios, quién soy en Cristo, cuál es mi relación con Él, y termina hasta, y va el recorrido de los 12 meses hasta terminar en mi propósito, la misión que Dios me mandó a hacer a mí a nivel personal. Entonces, los primeros 6 meses tiene que ver mucho conmigo a nivel individual, los segundos 6 meses mi relación con los demás, porque al fin y al cabo estamos aquí para servir a las otras personas. Entonces, es muy interesante, podríamos revisar eso. ¿Y dónde podemos bonito. conseguir el libro? ¿Se puede Yo lo conseguir? tengo. Sí, yo lo tengo, yo lo logré inscribir con el SBN, que es el registro para las bibliotecas, lo logré registrar en todas las bibliotecas públicas, entonces está en la Biblioteca Nacional, en la de la UCR, en la de la UNA, el TEC. Pero si uno lo quisiera comprar. Yo lo tengo, sí, ¿Usted lo tiene? sí, yo lo tengo. Entonces es muy interesante porque con ese libro yo fui a dar charlas a escuelas y colegios por un año. Entonces fue muy bonito y nunca lo encontró. ¿Lo encontró? Está aquí arriba. Bueno, pero ahí nos van a Después lo revisamos. ¿no? Sí, a ver, claro, para irlo. Todo eso es importante, qué lindo tenerlo, ¿verdad? Sí, para siempre uno tiene por ahí hojitas que les regalan o que uno encuentra de citas bíblicas, ¿verdad? Como, digamos, en un momento difícil, ¿verdad? Y vienen unas citas bíblicas, también algo así, pero ya un libro así, imagínate vos qué valioso, ¿verdad? Sí. La otra semana se los enseño. Me voy a conectar al teléfono porque tengo que ir a recoger a Ignacio, así que los voy a ver en 2 cámaras. Cariños. Yo sigo conectada por el teléfono. Bueno, cariños a Ignacio. Ajá, andaba jugando.